Ya, lo último que estuvimos viendo fueron algunas definiciones de matrices y vimos algunas operaciones, ¿ya? Que son las más básicas, que es la suma, la resta, la multiplicación de dos matrices y la multiplicación de un escalar por una matriz. Hoy día vamos a ver algunos otros elementos que son muy utilizados también en lo que son ya el trabajo de las matrices para después trabajar esos elementos en los modelos, ¿ya? Entonces voy a ver si puedo fijarlo ahí. Entonces, la idea es poder trabajar con lo que son los rangos, con lo que es una matriz adjunta, la inversa, los sistemas y la inversa generalizada. No sé si vamos a ver todo hoy día, pero eh, continuamos con el proceso de eh, álgebra de matrices o teoría de matrices, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a definir es el concepto de rango de una matriz, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una matriz, esta puede ser cuadrada o rectangular, ¿ya? Entonces, esta matriz se le va a definir su rango como el número de filas o columnas que son linealmente independientes, ¿ya? Hay veces en que una matriz, la construcción de una matriz tiene vector fila o vector columna, que una es creación o nace de una combinación de otra, ¿ya? De una combinación de otra. Entonces, cuando nosotros eh, tratamos de determinar el rango de la matriz, entonces lo que tenemos que ver es cuántos de esas filas o de esas columnas son linealmente independientes. Ese número de filas o número de columnas linealmente independientes va a ser el rango de la matriz, ¿ya? El rango de la matriz. Como bien dice ahí, se puede demostrar que el número de columnas independientes es igual al número de filas, ¿ya? Que son linealmente independientes. Y acá fíjense que hay una información bien interesante que nos va a permitir, de alguna forma, no determinar el rango, pero sí determinar cuáles son los límites del rango de una matriz. Entonces dice ahí, suponga que una matriz rectangular A es de n por P, es de rango P. Si tenemos una matriz A de tamaño n por P y su rango es P, donde P es menor que n, entonces vamos a decir que A tiene rango máximo posible, lo que se dice rango completo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo de abajo es fundamental. En general, el rango máximo posible de una matriz A de n por P es el mínimo entre n y P. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si yo tengo una matriz, por ejemplo, de orden 3 por 2, ¿ya? De orden 3 por 2, que es una matriz rectangular, entonces el rango máximo de esa matriz va a ser el mínimo entre 3 y 2, ¿ya? En este caso, el rango máximo podría ser 2. Por lo tanto, la matriz podría tener rango 0, rango 1 o rango 2. ¿Ya? Es el máximo que yo puedo encontrar en una matriz cuando está rectangular. Así es, una matriz cuadrada, obviamente, es una matriz de 3 por 3. El rango de la matriz, el máximo que puedo obtener, si fuera de un rango completo, sería un rango igual a 3. De ahí para abajo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determinamos un rango? Básicamente lo que uno hace es utilizar el método de Gauss aplicando operaciones, filas, columnas, para, ¿cómo se llama? Para poder dejar una escalonada, ¿ya? Dejar una escalonada. Y aquellas filas que no son completamente cero, el número de aquellas filas que no son completamente cero, entonces van a ser el rango de nuestra matriz, ¿ya? A ver, tratemos de ver un ejemplo. Voy a anclar esto. Ahí.
vamos a, a ver una matriz cualquiera, ¿ya? Permiso. Una matriz cualquiera. Por ejemplo, una matriz A 3, 5, 2, 1, 4, 3, 2, voy a agregar aquí a una más. 1, 2, 2, 8, 6, 4. Por ejemplo, ahí tengo una matriz, no se ve muy bien, ahí sí. Ahí tengo una matriz A. Esta matriz, ¿de qué orden sería? 3 por 4. Muy bien. Esta es una matriz de 3 por 4, ¿no es cierto? Ese es su orden. Es una matriz de 3 por 4. Entonces, según lo que vimos, el máximo rango posible de esta matriz sería, ¿no es cierto? El máximo rango sería el mínimo entre 3 y 4, ¿no? Sería el mínimo entre 3 y 4. En este caso, el mínimo entre 3 y 4 es 3. Por lo tanto, el máximo rango que puede tener esta matriz, que es de orden 3 por 4, es 3. ¿Ya? Por lo tanto, esta matriz podría tener rango. El rango 0 se le da cuando la matriz es una matriz nula, es decir, una matriz de puros ceros. Por lo tanto, esta podría tener rango 1, rango 2 o rango 3. ¿Ya? Rango 1, rango 2 o rango 3. Entonces, una forma de poder determinar el rango exacto de esa matriz es utilizando a Gauss y es a través de la escalonada. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Yo hago como una escalera, por eso se llama escalonada. Entonces la idea es poder dejar estos tres elementos que están bajo la escalonada igual a 0. ¿Ya? Igual a 0. Utilizando operaciones filas y columnas. ¿Ya? Para que sean igual a 0. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer acá? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces yo voy a utilizar este 3 que está acá, ese 3 que está acá, lo voy a utilizar como un pivote, ¿ya? Entonces todo lo que yo hago lo voy a hacer pivoteando con ese número 3, que es la fila número 1, ¿no es cierto? Que es la fila número 1. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que a la fila 2, ¿no? Le voy a sumar, a la fila 2 le voy a sumar menos un tercio multiplicado por la fila 1. ¿Ya? A la fila 2 le voy a sumar el producto de la fila 1 por menos un tercio. Entonces eso me va a dar obviamente menos 1. Y al sumarlo con eso me va a dar 0. Pero eso lo tengo que hacer obviamente con toda la fila 2. ¿Ya? Con toda la fila 2. Y en este caso, para este 2 de acá, voy a hacer lo mismo. Voy a decir que a la fila 3 le voy a sumar, quiero que este me dé 0. Entonces, quiero multiplicar un número que por 3, un número, una X cualquiera, que multiplicado por 3 me dé menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, ese número va a ser menos 3 medios, ¿no es cierto? X va a ser menos 2 tercios, ¿verdad? Por lo tanto, a la fila 3 le voy a sumar menos 2 tercios multiplicado por la fila 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Hagamos la primera, esta. Fíjense, a la fila 1, bueno, la primera fila no le hago absolutamente nada, por lo tanto, esa se mantiene igual. Se mantiene igual. 3, 5, 2 y 1. Pero me dice que a la fila 2, Igual, profesor,
Entonces, igual podría mover la fila 2 a la primera, ¿no? O sea, a la fila 1, ¿o no? Disculpa, no te entendí, Juan. Eh, ¿es necesario dejar lo que está arriba con 1, sí o no? No es ¿Cómo con necesario. unos? Por ejemplo, 3 tengo que dejarlo en 1 o solo tengo que dejarlo en los No, 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 0 no, no, no. abajo. Si lo que yo necesito hacer es transformar este, ese y ese, esos tres números, el 1, el 2 y el 8, lo tengo que dejar en 0. ¿Ya? Lo tengo que dejar en Ya, los 0. demás no importa entonces. Lo demás no importa. ¿Ya? Lo que me interesa es dejar eso en 0. ¿Ya? Eso en 0. Entonces, fíjate, dice, a la fila 1 le voy a multiplicar menos un tercio y le voy a sumar la fila 2. Por lo tanto, si yo al 3 lo multiplico con menos un tercio, me da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Al Sí, 3 lo multiplico por menos un tercio, me da menos 1. Y ese menos 1 se lo sumo a la fila 2, es decir, le sumo ese menos 1, le sumo ese 1, me da 0. ¿Ya? Pero eso tengo que hacerlo con toda esa fila. ¿Ya? Por lo tanto, al 5 lo multiplico por menos un tercio, voy a usar mi calculadora, al 5 lo multiplico por menos un tercio y a eso le sumo la fila 2, es decir, le sumo 4. Y eso me da 7 tercios. ¿Ya? Acá me da 7 tercios. Después, al 2, ¿ya? Lo multiplico por menos un tercio, porque voy ahora en esa columna, ¿ya? Al 2 la multiplico por menos un tercio y le sumo la fila 2, que sería 3, más 3, y eso me da 7 tercios. Eso me da 7 tercios también. Y finalmente, al 1 lo multiplico por menos un tercio y le sumo la fila 2, que es 2. Es decir, al 1 lo multiplico por menos un tercio y le sumo 2. ¿Ya? Le sumo 2. Y eso me da 5 tercios. 5 tercios. Listo, ya trabajé con esa fila, con la fila 2. Ahora trabajo con la fila 3. Es decir, a la fila 1, a la que está aquí arriba, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por menos 2 tercios y ese resultado se lo voy a sumar a la fila 3. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, a 3 lo voy a multiplicar por menos 2 tercios, me daría menos 2, y ese menos 2 le sumo 2, me daría 0. Ahí. Lo mismo hago con los otros. Al 5 lo multiplico por menos 2 tercios, ¿ya? Al 5 lo multiplico por menos 2 tercios, eso me daría menos 10 tercios, menos 10 tercios, me embolé, ahí, menos 10 tercios, y a eso le sumo la fila 3, que sería 8, más 8. Y eso me da 14 tercios. 14 tercios. Nuevamente, ahora con el 2. Al 2, que es de la fila 1, lo multiplico por menos 2 tercios. 2 por menos 2 tercios. 2 por menos 2 tercios. Y le sumo la fila 3, que es 6, más 6. Eso me da 14 tercios. 14 tercios. Y finalmente, a la fila 1 la multiplico por 2 tercios, es decir, 1 lo multiplico por menos 2 tercios, me daría menos 2 tercios, ¿ya? Menos 2 tercios, y eso le sumo la fila 3, que sería 4, más 4, y eso me da 10 tercios. 10 tercios. Fíjense que, si dibujo nuevamente la escalonada, solamente ya tengo 0S, tengo 0 este otro, me faltaría eliminar S. Dejarle ese número, que es 14 tercios, dejarlo como un 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago eso? Bueno, ahora yo voy a tomar este como mi pivote, este 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que multiplicar el 5, lo tengo que multiplicar por un número que desconozco, de tal forma que me dé ¿cuánto? Para que este se me anule. Me tiene que dar menos 14 tercios. ¿No es cierto? Profesor, ¿Sí? ¿no sería la fila de abajo, la segunda fila la que tendría que multiplicar por la tercera para que sea de 0? Porque si lo hace con el 5, el primer dígito de la tercera fila va a quedar con otro número. La tercera fila no cambia porque ya se hizo 0 el primer dígito. Sí, pues, pero si lo multiplica por la tercera, el 3 va a bajar, ¿no? A ver de nuevo. Por ejemplo, Ya le entendí. No es sí, a la fila 1. Claro, sí, porque si esa es yo la fila 2. a la fila 1 lo multiplico por un número y le sumo el resto, me va a dar ese número. Ya, tiene razón, es a la fila 2. Esa es la fila Sí, 2. Ya, muy bien, está bien ese detalle. Claro, porque ya. este me va a eliminar. Punto, ¿Ah? Y la siguiente punto, prueba parto de un 2. punto para la prueba, Juan. Sí, punto para la prueba. Está bien. Entonces, pero lo importante es saber qué número. Bueno, este 5 pasa dividiendo, entonces me quedaría menos 14 tercios dividido por 5. ¿Ya? Menos 14 tercios dividido por 5. Lo voy a calcular acá. Menos 14 tercios dividido por 5. Eso me da menos 14 quinceavos. Menos 14 quinceavos. Por lo tanto, ese número es menos 14 quinceavos. Por lo tanto, como bien dice Juan, a la fila 3 le vamos a sumar menos 14 quinceavos multiplicado por la fila 2. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? La fila A, o sea, la matriz A. La primera fila me quedaría igual. ¿No es cierto? La primera fila me quedaría igual. 3, 5, 2, 1. La segunda fila me quedaría igual. 0, 7 tercios, 7 tercios, 5 tercios. Y la tercera fila, veamos qué me queda. Me dice, a la fila 2, a esta fila le voy a multiplicar 14 quinceavos y le voy a sumar la fila 3. En el primer caso, ¿no es cierto? Como estoy multiplicando 0, ¿no es cierto? Me quedaría 0 por 15, por 14 quinceavos es 0, más la fila 3, que es 0, me quedaría 0. Ahí. Ahora. No, nos equivocamos. Nos equivocamos. Sí, porque creo que Porque tengo que 14 multiplicarlo, quinceavo es tengo que el 5, multiplicarlo ¿no? por 7 tercios. Claro. Tengo que decir que un número multiplicado por 7 tercios me tiene que dar menos 14 tercios. Eso es. Ahí sí. Porque como estaba multiplicando en la fila 2, tiene que ser así. Por lo tanto, el número sería menos 14 tercios dividido por 7 tercios. ¿No es cierto? ¿Y eso cuánto me da? De nuevo. Menos 14 tercios dividido por 7 tercios. Eso me daría 2. ¿O no? Menos 14 tercios. Espérense que mi calculadora me está molestando. Menos 14 tercios dividido por 7 tercios. Por 7 tercios. Y eso me da menos 2. ¿Ya? Menos 2. Ahí sí. Entonces, ese número es menos 2. Ya. Entonces, ahora sí. Menos 2. Entonces sería, a la fila 3 le sumo menos 2 multiplicado por la fila 2. Eso. Bueno, en el primer caso de divismo igual me da 0, porque menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 7 tercios me da menos 14 tercios. Más 14 tercios, 0. Ahí.
Después, Profesor, ¿sí? profesor, creo que si no me equivoco, toda esa fila da 0. Toda la fila de abajo da 0. Sí, va a dar 0 toda la fila. Ya, y eso me indica algo, ¿no? Sigamos. A la fila 2, es decir, a 7 tercios, lo multiplico por menos 2, me da menos 14 tercios. Si le sumo más 14 tercios, me da 0. Y finalmente, a la fila 2, a 5 tercios, lo multiplico por menos 2, me da menos 10 tercios. Y menos 10 tercios más 10 tercios, me da 0. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango de la matriz A? El rango de la matriz A son todas las filas o columnas, ¿no es cierto? En este caso filas, que no son 0 completo. Como acá tengo una fila que es 0 completo, entonces solamente tengo estas dos filas, ¿ya? Estas dos filas, que no son 0. Por lo tanto, el rango de la matriz A es 2. ¿Ya? El rango de la matriz A es 2. ¿Se entiende, no? Ahora, eso se podría haber visto directamente en esta matriz, en la matriz original, porque si ustedes se dan cuenta, la última fila, 2, 8, 6 y 4, es combinación lineal de la fila del medio, de 1, 4, 3, 2. ¿Por qué combinación lineal? Porque la fila 3 nace de multiplicar por 2 la fila 2. ¿Ya? 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. ¿Ya? Por eso aquí esta fila es linealmente dependiente de la de acá, de la de arriba. Y el rango es el número de filas que son linealmente independientes. Por lo tanto, automáticamente esa podría haber desaparecido y nos quedarían 2. ¿Ya? Nos quedarían 2. Pero no siempre es trivial visualizarlo. Por lo tanto, esta es una buena técnica, ¿ya? Esta es una buena técnica para poder encontrar el rango de una matriz utilizando el método de la escalonada o método de Gauss. ¿Ya? Profe, y si, bueno, generalmente va a pasar eso, que una fila se va a hacer 0 completa, No, no. Puede ser que ninguna fila se haga 0 completa. y ahí sería el rango 3. Ahí sería de rango completo, claro. Ahí la matriz Ya, tendría rango completo. Acuérdense que para que tenga rango completo, si una matriz es de n por p, si una matriz es de n por p, donde p es menor que n, si tiene rango p, decimos que es de rango completo. Es decir, si esta matriz es de 3 por 2, sabemos que el máximo de rango puede ser, perdón, este es de 3 por 4, sabemos que el máximo rango puede ser 3, ¿no es cierto? Si al hacer todas estas operaciones y dejar esta escalonada así, pero acá me aparece un número, por ejemplo, un 4, entonces no tiene ninguna fila completa ceros. Por lo tanto, tendría rango 3. Es decir, sería de rango completo. ¿Ya? ya. Entonces, una matriz va a ser de rango completo, ¿no es cierto? Si ninguna fila se hace 0. Si ninguna fila se hace 0. A ver, veamos un ejemplo. Supongamos una matriz B. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3, por ejemplo. 1, 4, 2, 3, 1, 5, 2, 4, 3. Ya. Esta es una matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, el máximo rango que puede tener esta matriz es 3. Si tuviera rango 3, esta matriz, entonces decimos que esta matriz B es de rango completo. ¿Ya? Es de rango completo. Entonces, así, a ojo de pájaro, pareciera que ninguna fila o columna es linealmente dependiente de la otra. ¿Ya? Pero para eso entonces verificamos y utilizamos el método de la escalonada. ¿Ya? Es decir, la idea es dejar estos tres números nuevamente ceros.
Entonces, ¿cuáles operaciones? Utilicemos el 1 primero como pivote. ¿Ya? Entonces, a la fila 2 le vamos a sumar la multiplicación de la fila 1 por menos 3. ¿No es cierto? Para que así, al multiplicar este por menos 3 y sumarle la fila 2, me dé 0. Y para el caso del número 2, para la fila 3, a la fila 3 le vamos a sumar la fila 1 multiplicado por menos 2. ¿Ya? Y así se me va a poner 0 este. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría B igual, la primera fila se mantiene, 1, 4, 2, y después simplemente operamos. Fila 1 multiplicado por menos 3, menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 4, menos 12, más 1, menos 11. Menos 3 por 2, menos 6, más 5, menos 1. Listo. Y ahora, en el caso de la fila 3, multiplicamos por menos 2, la fila 1. Entonces sería menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 4, menos 8, más 4, menos 4. Menos 2 por 2, menos 4, más 3, menos 1. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es eliminar ese menos 4. Entonces tengo que buscar un número, ¿ya? Un número que multiplicado por menos 11, porque vamos a trabajar igual con la segunda fila, me dé 4 positivo. ¿No es cierto? Por lo tanto, ese número va a ser menos 4 onceavos. Va a ser menos 4 onceavos. Por lo tanto, a la fila 3, le voy a sumar la multiplicación de la fila 2 multiplicado por menos 4 onceavos. Eso voy a hacer. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, 4, 2 se mantiene, ¿no es cierto? 0 menos 11 menos 1 se mantiene. Y ahora operamos. Menos 4 onceavos por 0, porque estoy multiplicando la fila 2, me da 0, más 0, 0. Después, menos 4 onceavos por menos 11 me daría más 4, menos 4, 0. Finalmente, menos 4 onceavos por menos 1 me daría 4 onceavos. Y 4 onceavos, 4 onceavos, le sumo menos 1, y eso me da menos 7 onceavos. Menos 7 onceavos. Y fíjense que acá ya me queda la escalonada. Ahí, ya me queda la escalonada. 0, 0, 0. Pero ninguna fila y ninguna columna se me hizo 0 completo. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango de esta matriz B? ¿Cuál sería el rango? 3. 3. El rango sería 3. Por lo tanto, decimos que esta matriz, ¿no es cierto? Esta matriz B es de rango completo. ¿Ya? Así es entonces como... Profe, Dígame. yo tenía una duda. ¿Qué Dí- pasa si la matriz tenía más columnas que filas? O sea, más filas que columnas. Onda, si era ¿Ya? una matriz de rango 4 o 3. Para el cálculo del rango, ¿hizo usted? Sí, Por por eso ejemplo, estaba la matriz pensando. C, sí. 4, 1, 2, 5, 0, 1, 1, 0, 3, 3, 1, 2 y 4, 0, 0. Una cosa así. Inventando. ¿Eso? Sí, ¿Para qué? ¿Para la escalonada? Es esto. sí. Todo esto
tiene que hacerlo 0. Todo lo que está debajo del escalón tiene que hacerlo 0. Con operaciones. ¿Sí? Sí, ahí igual es más trabajo. Ahí hay harto trabajo. Ahí hay harto trabajo. Ya, queda como tarea. Tarea. Determinar el rango de C, de la matriz C. ¿Ya? El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ya? Tratar de dejar 0 todo lo que esté debajo de esa escalonada. Todo lo que esté debajo de esa escalón. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿esta es una tarea simple o se la tenemos que mandar? No, simple. Si es para ver si la próxima clase me dicen salió tanto. Ah, ya. ¿Ya? Así es que tengo una mosca que me anda molestando. Muy bien, continuemos. Nos quedan poquitos minutos. Ya, entonces ya sabemos cómo determinar el rango de una matriz. ¿Ya? La matriz adjunta. Entonces, es muy importante la matriz adjunta porque nos va a permitir después calcular las matrices inversas. ¿Ya? Las matrices inversas. Entonces, una matriz adjunta es una transformación lineal, ¿ya? En donde nosotros trabajamos con los determinantes de los menores y sus signos, ¿ya? Trabajamos. A los signos se le llaman cofactores y a los menores, ¿ya? A los menores es el determinante, se calcula los cofactores, perdón, los menores como el determinante, ¿ya? De la matriz, pero eliminando los IJ, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, la adjunta IJ de A se define como menos 1 y más J por el determinante, pero estos son los cofactores. Por lo tanto, cuando yo trabajo con la adjunta, lo que debo hacer primero es calcular los menores. Una vez que tengo calculado los menores, calculo mis cofactores sobre esos menores. Los cofactores son simplemente signos, ¿ya? Y luego traspongo esa matriz. ¿Ya? Traspongo esa matriz. Y esa matriz va a ser mi matriz adjunta. ¿Ya? Nos quedan 4 minutos. No alcanzamos a calcularla, pero lo veremos la próxima clase. La matriz adjunta y la inversa de una matriz. ¿Ya? Y les queda de tarea entonces calcular el rango de esa matriz C. No sé si hay alguna consulta, duda. No, yo no. Yo tampoco me quedo, no entendí todo. Ya. Esta diapositiva que está acá, la voy a subir porque esta no está en el aula virtual. Entonces la voy a subir ahora, al igual que el video de la clase. ¿Ya? Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Ya? Entonces, Ya. recordemos que la clase del día miércoles quedó entonces a las 9:20. A las 9:20, sí. A las 9:20, ya, para que no nos perdamos, para que Juan no se pierda. ¿Ya? A las 9:20. Y esta clase a las 11 como hoy día. ¿Ya? 40 minutos. Hace poco los 40 minutos. Está bien. Pero bueno, en esta primera Sí. parte, lo bueno es que esto ustedes ya de alguna forma han trabajado con matrices, así que no debiera ser tan complicado. Y voy ¿Qué a... recordatorio? Sí, sí. Y después la próxima clase les voy a subir una guía como de ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora, de puras matrices. ¿Ya? Ya. Ya pues chicos. Ya. Entonces nos vemos, cuídense mucho, yo también me voy a cuidar y Sí. nos vemos la próxima semana. Cualquier Ya, consulta, profe. cualquier consulta, duda, ustedes ya saben. María Alejandra, cámbiale el nombre al WhatsApp, póngale modelos lineales ahora, ya no hay diferencia. Juan, tienes pega. Sí. No, pero si tú ¿Yo? eres la... ¿En serio? Ya la voy a Sí, cambiar al tiro entonces. y yo miré la información del grupo y tú eras la, no sé, la jefa, la coordinadora, no sé cómo se le llama. La administradora. Esa, la administradora.
Le Ya, pone, lo voy a entonces, cambiar. en vez de diferencia, le pones modelos lineales. Modelos lineales. Y así nos comunicamos por el WhatsApp nuevamente. Ya, pues, Ya, chiquillos, profe. Sí, ya. nos estamos Chao, viendo. cuídense, profe. Igual a ustedes, Que le cuídense mucho. vaya bien. Igual a ustedes, cuídense.